La vida y el triste final de Fernando del Rincón. Fue el hombre que incomodó a presidentes, el periodista que se enfrentó cara a cara con dictadores, el rostro de CNN que parecía invencible. Pero hoy, tras años de silencio, de rumores y de extrañas desapariciones del foco público, nos preguntamos, ¿qué pasó realmente con Fernando del Rincón? ¿Fue censurado? ¿Se autoexilió? ¿Lo traicionaron quienes decían admirarlo? ¿O simplemente decidió alejarse de un mundo que lo desgastó hasta el alma? En este video, te llevaré a un recorrido por su vida como nunca antes se ha contado. Desde sus primeros pasos en México, su paso fulminante por los grandes medios, las tensiones internas que lo llevaron a dejar Televisa, las acusaciones que intentaron silenciarlo, su enigmático vínculo con figuras políticas de alto nivel, y los rumores de que podría haber sido vigilado, manipulado o incluso amenazado. Y atención, porque algunos excompañeros de redacción aseguran que Fernando sabía demasiado. Que en sus manos tenía pruebas que jamás llegaron al aire. Y que su retiro no fue voluntario, sino una forma de protegerse. ¿Te parece exagerado? Quizás. Pero lo cierto es que su vida cambió radicalmente. Y lo que antes era aplauso y gloria, se convirtió en aislamiento, enfermedad y un silencio que duele más que cualquier despedida. Hoy hablaremos de su legado, sí, pero también del supuesto triste final del periodista que se atrevió a decir lo que nadie más decía. Y por supuesto, no nos quedaremos solo con lo que todos cuentan. Vamos a explorar las teorías más impactantes y los testimonios no confirmados que circulan en foros privados, filtraciones internas y redes sociales. ¿Realmente está retirado por voluntad propia? ¿O hay una verdad oculta que nunca se ha dicho frente a cámaras? Pero antes de continuar, te pido algo importante: si te gustan los videos que van más allá de lo superficial, si valoras las historias que conmueven, que incomodan y que invitan a pensar. Déjanos un like ahora mismo, corazón rojo, que eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido independiente como este. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campana porque aquí contamos lo que otros callan. Bienvenidos a la vida y el triste final de Fernando del Rincón. Antes de los titulares, antes de los enfrentamientos televisivos que paralizaban a América Latina, y mucho antes de convertirse en una figura incómoda para gobiernos enteros, existió un niño. Un niño que no sabía aún que el mundo lo consideraría peligroso por una simple razón, porque no sabía callar. Ese niño nació en el corazón de México, en un hogar donde no sobraba nada, excepto los principios. Su nombre, Fernando del Rincón. En una época marcada por el autoritarismo disfrazado, los noticieros controlados y el miedo en los pasillos del poder, Fernando aprendió desde muy joven que las palabras podían ser cuchillos, pero también podían ser escudos. Su infancia no fue adornada con lujos ni privilegios. Fue su madre, una mujer de carácter inquebrantable y una fe silenciosa, quien se convirtió en su primera escuela de integridad. Ella le enseñó que el respeto no se compra, se gana. Que cuando alguien te pide bajar la cabeza, es precisamente cuando debes levantarla más alto. Le enseñó que la justicia no siempre está en los libros, sino en las decisiones del alma. Y esa alma rebelde comenzó a manifestarse muy temprano. Mientras otros niños jugaban a los superhéroes, Fernando preguntaba por qué los niños de la calle no tenían zapatos. Cuestionaba por qué un policía podía gritar sin razón. Desafiaba a sus maestros cuando las explicaciones no le bastaban. Y así, entre cuadernos rotos, recreos tensos y reprimendas constantes, fue desarrollando una conciencia que no encajaba en el molde. ¿Lo castigaban por insolente? Sí. ¿Lo señalaban como problemático? También. Pero nadie podía negar algo: Fernando tenía fuego en los ojos. Y cuando ese fuego no encontró respuestas en su entorno, buscó su propia verdad. Al llegar la adolescencia, ya era evidente que no sería un joven común. No se rendía ante la comodidad, no se conformaba con lo que el sistema le ofrecía. Y cuando tuvo que decidir su futuro, lo hizo con la claridad de quien ya conocía su destino. Ingresó a la Universidad Autónoma de Guadalajara, y allí, entre pizarras y debates, eligió una carrera que pocos entendían en toda su magnitud: Ciencias de la Comunicación. No quería hacer comerciales.
No soñaba con las luces del espectáculo. Fernando quería entender cómo se construye la verdad y cómo se manipula. Mientras otros estudiantes buscaban pasantías en revistas de moda, él se internaba en protestas estudiantiles, cubría marchas sociales, grababa programas de radio clandestinos. Su voz comenzaba a formarse, sin adornos, sin miedo, sin filtros. Pero el México de esos años no siempre premiaba a quienes pensaban diferente. Y entonces llegó la decisión más difícil. Partir. Cruzó la frontera no como periodista, sino como migrante. No con micrófonos, sino con esperanza. Llegó a Estados Unidos con un acento que muchos no entendían, con un pasado que pocos respetaban y con una misión que ni él mismo podía explicar del todo. Trabajó en lo que pudo. Cargó cables, limpió estudios, fue el asistente invisible de muchos que hoy ni lo recuerdan. Pero nunca dejó de observar. Nunca dejó de aprender. Porque él sabía que estaba destinado a hablar. A confrontar. A incomodar. Y lo logró. Primero fue Univisión, donde su estilo incómodo y directo comenzó a llamar la atención. Pero también a generar tensiones internas. No era el típico rostro sonriente del entretenimiento, era una voz que no se adaptaba, que incomodaba incluso dentro del canal. Pero fue en CNN en español donde alcanzó su punto más alto. Entrevistas tensas, preguntas filosas, silencios cargados de verdad. Fernando del Rincón ya no era solo un periodista. Era un referente. Un riesgo. Un objetivo. Pocos saben que detrás de cada emisión había noches sin dormir, amenazas veladas, directivos molestos, audiencias divididas y, a veces, lágrimas. Porque ser un periodista crítico no es solo un trabajo, es una carga emocional, una soledad profunda, una guerra diaria contra el cinismo. Desde su niñez hasta su ascenso meteórico, Fernando del Rincón no fue moldeado por la fama, sino por la lucha. No fue entrenado en academias de élite, sino en las trincheras de la verdad. Cada palabra suya tenía una raíz en la injusticia que observó desde niño, cada entrevista llevaba la voz del niño que una vez preguntó, ¿por qué los que mandan no escuchan a los que sufren? Y esa pregunta, quizás, lo sigue guiando hasta hoy. Cuando Fernando del Rincón atravesó por primera vez las puertas de CNN en español, no lo hizo con la típica sonrisa ensayada ni con el discurso políticamente correcto de quien busca agradar a todos. Lo suyo no era entrar en una redacción para encajar, era irrumpir con el mismo ímpetu con el que un huracán atraviesa una ciudad dormida. Llegó con una maleta cargada de experiencia, pero también con heridas abiertas, decepciones, censuras previas y una fe inquebrantable en el periodismo como acto de resistencia. Era 2010. El continente latinoamericano ardía. Gobiernos que se pintaban de democracia mientras apretaban el puño de la represión. Prensa domesticada. Ciudadanos anestesiados por la desinformación. Y en medio de ese escenario oscuro y plagado de miedos, apareció Fernando. Una figura incómoda. Incorruptible. Que hablaba desde las entrañas, con una voz que no pedía permiso, exigía atención. Desde el primer día, su presencia desató murmullos. No era solo su manera de mirar directo a la cámara, ni la forma en que pronunciaba cada palabra como si se jugara la vida en ello. Era esa aura de urgencia, ese fuego que traía desde México, lo que lo hacía distinto. No leía el teleprompter, lo devoraba. No recitaba preguntas, las lanzaba como dardos cargados de verdad. Y eso, en CNN, no tardó en hacer ruido. Los primeros programas fueron una revelación. Entrevistas que dejaban a los invitados sudando. Preguntas que cortaban el aire. Titulares que obligaban a los gobiernos a responder. Fernando se convirtió, sin que nadie lo programara, en el rostro de la denuncia, en el eco de millones que no tenían micrófono. Las audiencias crecían. Las redes estallaban. Las visitas se multiplicaban. Y los presidentes temblaban. Pero ese ascenso meteórico tenía un costo. Fernando no sigue las reglas. Está jugando su propio juego. Quiere protagonismo. Eso empezaron a decir puertas adentro. Algunos productores lo veían como una amenaza al orden establecido.
Otros, como un riesgo para las relaciones diplomáticas de la cadena. Y entre pasillos, mientras su nombre se volvía tendencia en redes, en los escritorios se acumulaban informes, quejas y llamados de atención. Según fuentes internas, que hablaron bajo condición de anonimato, hubo más de una reunión donde se puso sobre la mesa su permanencia. Algunas convocadas de urgencia, tras emisiones polémicas. Otras más discretas, donde se analizaban sus entrevistas línea por línea. ¿El motivo? Su exceso de intensidad. Su falta de contención editorial. Uno de los episodios más graves ocurrió tras una entrevista en vivo con un presidente centroamericano. Fernando, sin previo aviso, lo confrontó con informes que lo vinculaban al narcotráfico. El mandatario se mostró visiblemente nervioso. Tartamudeó. El clip se volvió viral. Pero lo que la audiencia no vio fue lo que ocurrió detrás de cámaras. Esa misma noche, según testigos cercanos, llegó una llamada desde la embajada del país involucrado. No fue una queja, fue una advertencia. Las palabras ruptura diplomática y consecuencias legales flotaron en el aire. CNN entró en pánico. Y el nombre de Fernando del Rincón se convirtió en un problema político. No hubo despido. No hubo reprimenda pública. Pero sí una estrategia mucho más eficaz, el aislamiento. A Fernando comenzaron a quitarle coberturas importantes. Proyectos especiales que le habían sido prometidos fueron congelados sin explicación. Segmentos que había grabado con información explosiva jamás llegaron al aire. Y lo más hiriente, su rostro desapareció poco a poco de las promociones y campañas de la cadena. El periodista que había sido la punta de lanza informativa de CNN pasó a ser una figura incómoda. Aún tenía presencia. Aún hablaba. Pero ya no era el mismo. Su energía se transformó. Seguía siendo directo, valiente. Pero sus pausas se alargaban. Sus silencios dolían. Y en su mirada había algo que antes no estaba, cansancio. Un cansancio que no venía de las jornadas laborales, sino de la constante necesidad de demostrar su valor dentro de su propia casa. Lo más difícil no era enfrentarse a los corruptos o dictadores. Lo más doloroso era mirar a sus compañeros de redacción y saber que algunos deseaban verlo caer. Que había manos invisibles intentando apagar su luz. Que la censura más cruel no venía de gobiernos, sino de colegas. En un momento crítico, Fernando se hizo esa pregunta. ¿Vale la pena seguir en una guerra que parece perdida? ¿Vale la pena exponerse, desgastarse, ser señalado, incluso por aquellos que deberían estar de tu lado? Y aunque nunca lo confesó en cámara, hubo noches, según personas de su entorno más íntimo, en las que pensó en rendirse. En desaparecer. En irse en silencio. Porque cuando el sistema te quiere fuera, no siempre te expulsa, te empuja hasta que tú mismo decides marcharte. Pero Fernando no se fue. No entonces. Porque entendió algo fundamental, que su lucha no era contra CNN, ni siquiera contra sus detractores. Era contra el silencio. Ese silencio cómodo que se instala cuando los valientes se callan. Y mientras tuviera una voz, no pensaba regalársela al miedo. A veces, el silencio no es una pausa, es una sentencia. Y entonces, desapareció. Sin previo aviso. Sin una nota oficial. Sin una última frase encendida desde el estudio. Fernando del Rincón, la voz que tanto seguían noche tras noche, la mirada firme que enfrentaba a mandatarios sin temblar, se esfumó. Como si el viento, o algo más oscuro, se lo hubiera llevado. En la pantalla, su silla fue ocupada. Pero no reemplazada. Porque nadie podía imitar ese tono de urgencia, esa pasión contenida, esa forma casi incómoda de mirar a la verdad a los ojos. Y eso, el público lo notó. Las redes estallaron. Twitter. Facebook. Foros especializados. Los hashtags se multiplicaron. Almohadilla donde está Fernando, almohadilla censura en CNN, almohadilla voz silenciada, preguntas sin respuesta. Teorías sin confirmar. Y una ansiedad colectiva que crecía con cada día de ausencia. Los rumores comenzaron a circular con fuerza.
Algunos sostenían que había sido pausado por la cadena, luego de emitir una entrevista no autorizada, con un alto funcionario de un país clave para los intereses diplomáticos de Estados Unidos. Una entrevista donde Fernando, fiel a su estilo, no suavizó preguntas, y dejó al descubierto temas que, según ciertas fuentes, jamás debieron mencionarse al aire. Otras versiones iban aún más lejos. Una investigación periodística sobre un gobierno aliado de poderes corporativos estaba casi lista para emitirse. Fernando se había negado a detenerla, pese a las presiones internas. Y eso fue, según una fuente anónima, el principio del fin. Fernando cruzó una línea. Y cuando haces eso en CNN, ya no hay vuelta atrás. Pero lo más inquietante llegó después. Una teoría aún más sombría, casi silenciosa, se empezó a murmurar entre colegas cercanos. No fue una suspensión. Fue una rendición interna. Un colapso, ¿y si no fue CNN la que lo apagó? ¿Y si fue él mismo quien se apagó por dentro? Fuentes muy cercanas a su entorno, que pidieron estricta reserva, revelaron algo doloroso. Durante esas semanas, Fernando estaba devastado emocionalmente. Había perdido peso. No dormía. Evitaba los contactos. Y, según una persona que lo vio en persona, parecía un soldado que acababa de volver del frente, pero sin medallas, solo con heridas. Nada en redes sociales. Ninguna aparición pública. Ningún mensaje a sus seguidores. Silencio total. Y entonces surgieron aún más dudas. ¿Fue víctima de un apagón institucional o de un quiebre emocional? ¿Era una estrategia para forzar su salida? ¿O simplemente había tocado un fondo personal que ya no podía disimular? Algunos rumores hablaron de una llamada amenazante. Una advertencia. Una voz al otro lado del teléfono que no gritó, pero que dejó claro que lo estaban observando. No por lo que había dicho, sino por lo que estaba a punto de revelar. ¿Fue miedo? ¿Fue decepción? ¿Fue el costo de ser libre en un sistema que exige obediencia? Mientras tanto, dentro de CNN se respiraba incomodidad. Se dice que hubo una orden no escrita: no hablar del tema. No decir su nombre. No levantar olas. Y como en todo ambiente tenso, lo que no se dice, grita por dentro. Semanas después, Fernando reapareció. Sin fuegos artificiales. Sin comunicados heroicos. Simplemente, volvió. Pero su rostro lo decía todo. Ya no era el mismo. Había una sombra en su mirada. Una contención dolorosa en cada palabra. Un aire de alguien que regresó de una guerra, pero ya no confía en sus aliados. El público lo celebró. Volvieron las transmisiones. Volvieron las entrevistas. Pero no volvió su voz interior intacta. Porque algo, aunque no sepamos exactamente qué, se rompió en él durante esa desaparición. Y a veces, lo que se rompe, no se repara con cámaras. Desde entonces, Fernando del Rincón ha seguido firme. Al frente. Con convicción. Pero también con cicatrices invisibles. Cicatrices que solo comprenden aquellos que, alguna vez, fueron silenciados por decir demasiado. El regreso de Fernando del Rincón no fue una bienvenida. Fue una advertencia disfrazada de rutina. No hubo abrazos ni sonrisas sinceras. Solo una mueca en los labios de quienes lo miraban de reojo, como si su presencia fuera una molestia, o un riesgo. Los estudios, antes vibrantes con la energía de un periodista respetado, ahora parecían vitrinas de museo, ordenadas, funcionales, pero muertas en espíritu. No fue solo el ambiente. Fueron los gestos. Las pausas. Los saludos evitados. Una especie de vacío pactado, donde cada quien sabía que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Era como si su sola existencia pusiera en peligro un delicado equilibrio interno de conveniencia y obediencia. Y entonces comenzaron los movimientos. Sutiles. Peligrosos. Una nota filtrada. Un correo reenviado. Un audio de una conversación informal, cuidadosamente editado para sugerir arrogancia o parcialidad. El tipo de juego sucio que no se hace desde el exterior, sino desde dentro.
Desde oficinas con vista panorámica y trajes de etiqueta. Desde teclados de escritorio y reuniones informales donde su nombre era mencionado, pero no defendido. La narrativa oficial que querían construir era clara: Fernando ya no era confiable. Había dejado de ser útil y se había vuelto incómodo. Ya no alineaba. Ya no callaba. Y en un entorno donde los límites de la verdad se trazan con base en intereses, eso se convierte en una amenaza. Lo más doloroso no fue la censura. Fue el aislamiento. Las traiciones. Las miradas que antes lo admiraban y ahora lo esquivaban. Los colegas que se quedaban en silencio cuando sabían que debían hablar. Algunos incluso se sumaron al coro, por miedo, por conveniencia, o por ascenso. El golpe más duro llegó con una reunión a puertas cerradas. No hubo cámaras. No hubo testigos. Solo una mesa larga, documentos sobre la mesa y un mensaje velado: puedes quedarte, pero de ahora en adelante, juega según nuestras reglas. Salió de esa sala con la columna erguida y el alma doblada. Lo siguiente fue una purga silenciosa: sus productores de confianza, reasignados. Su equipo editorial, disuelto. Sus espacios de análisis, reducidos. Y lo más letal, temas prohibidos. Ciertos países, intocables. Ciertas alianzas, inamovibles. Ciertas verdades, irrepetibles. Fernando ya no era el arquitecto de sus reportajes. Ahora era un mensajero con guión. Un rebelde domesticado a la fuerza. Pero no sin resistencia. Lo intentó. Intentó mantener la pasión. El ímpetu. El fuego interno que lo había llevado hasta allí. Pero, ¿cómo se le exige verdad a quien se le niega la libertad? Empezó a deteriorarse por dentro. Lentamente. Silenciosamente. Las noches se volvieron largas. Las mañanas, insoportables. Llegaba al estudio sin desayunar. Se encerraba en su oficina durante horas. A veces, simplemente se quedaba mirando al monitor, en blanco. Otros lo vieron llorar. Sí, llorar. No por debilidad, sino por impotencia. ¿De qué sirve mi voz si tengo que pedir permiso para usarla?, habría dicho a un amigo cercano. Una y otra vez, redactó su renuncia. Una y otra vez, la rompió. Porque él sabía que su salida no sería interpretada como un acto de dignidad. Sería vista como una derrota. Una victoria más para los que recortan la verdad con tijeras doradas. Hubo días donde ni siquiera sabía si resistir valía la pena. Una fuente cercana reveló que en más de una ocasión sufrió ataques de pánico justo antes de salir al aire. Se aferraba al escritorio. Respiraba profundamente. Y salía al set como un gladiador herido, decidido a luchar sin escudo. Y lo hacía por ese niño que un día soñó con ser periodista. Un niño que creía que el periodismo no era un oficio, sino un deber moral. Por ese niño, no se rindió. Pero algo cambió para siempre. No en sus palabras, sino en su mirada. La seguridad que antes lo caracterizaba, ahora tenía una sombra. Un reflejo de desconfianza. Un brillo contenido por el dolor. Fernando del Rincón sobrevivió. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sigue al aire. Sigue cuestionando. Sigue incomodando. Pero ahora lo hace con cicatrices. Cicatrices invisibles, pero profundas. Cicatrices que solo llevan quienes fueron traicionados por quienes juraron protegerlos. Y cada noche, cuando termina su programa y se apagan las luces del estudio, hay un instante de silencio. Un suspiro. Una pausa. Donde tal vez recuerda que la verdad tiene un precio. Y que él, día tras día, sigue pagándolo. A veces, el periodista también necesita contar su propia verdad, y cuando lo hace, el mundo entero escucha con el alma en vilo. Era un día cualquiera en la agenda de CNN. No había noticias explosivas que dominaran los titulares. No había una guerra recién estallada. No había una catástrofe natural paralizando al mundo. Pero algo sí estaba a punto de romperse: el silencio de Fernando del Rincón. La entrevista no fue anunciada con anticipación.
No tuvo promoción ni campaña previa. Pero apenas se encendieron las cámaras y apareció su rostro, serio, casi quebrado, el aire cambió. No era una emisión más. Era un terremoto mediático silencioso. Fernando del Rincón, el entrevistador implacable, el hombre que se enfrentó a dictadores, que caminó entre escombros, que denunció narcoestados y violaciones a los derechos humanos, ahora era quien respondía. No ante la prensa. No ante un juez. Sino ante sus propios fantasmas. Su mirada no era desafiante. Era profunda, herida, sincera. Se sentó frente a la cámara, sin corbata, sin escudos, sin máscaras. Apenas una luz tenue iluminaba su perfil. Y habló. Como nunca antes. No me rompieron los gritos de los militares. No me rompieron las balas cerca de la frontera. Me rompió el silencio. El silencio de los míos. Las palabras no eran rencorosas. No buscaban venganza. Buscaban aire. Buscaban redención. Durante años, había cargado con un dolor que no era físico, sino moral. Había sostenido verdades que pesaban como concreto. Había resistido presiones que no venían de fuera, sino de adentro. De pasillos alfombrados. De oficinas con vidrios polarizados. De correos fríos y directivos que pedían menos voz y más protocolo. Y lo dijo. Con la serenidad de quien ya no espera aprobación. Sí, fui censurado. Sí, me dijeron lo que podía y no podía decir. Y sí, tuve miedo. Miedo de ser expulsado no por mentir, sino por decir la verdad. La entrevista se convirtió, en segundos, en tendencia global. Pero no por el escándalo. Por el eco humano. Porque miles de periodistas, de reporteros silenciados, de voces en trincheras mediáticas, se vieron reflejados. Era una confesión colectiva. Una herida compartida. Reveló cómo le vetaron coberturas fundamentales. Cómo ciertas entrevistas fueron eliminadas del archivo. Cómo lo acusaron de tener agenda, cuando su única agenda era la verdad. Contó que hubo mañanas en las que no podía levantarse. Que su salud mental se deterioró. Que lloró solo, en salas de edición vacías. Que pensó en renunciar. Que pensó, incluso en desaparecer. Hubo noches en las que me pregunté si todo esto valía la pena. Si el precio de la verdad era mi alma. Y entonces, llegó el momento más demoledor. Aquel que ningún espectador olvidaría jamás. Con la voz quebrada y las manos temblorosas, miró directamente a cámara y dijo, yo también sangro. También sufro. También me sentí traicionado, usado, desechado. Pero sigo aquí. Porque hay verdades que necesitan ser gritadas. Y si me callo yo, ¿quién queda? El estudio permaneció en silencio. Nadie cortó. Nadie interrumpió. Nadie supo qué decir. Porque por primera vez, no era una nota. Era una vida. Era una confesión hecha carne. Era el periodismo desnudándose ante sí mismo. La entrevista terminó sin música. Sin aplausos. Sin transiciones. Solo Fernando, respirando. Con los ojos húmedos. Pero más liviano. Más libre. Y ese día, aunque los ejecutivos se reunieron en privado, aunque hubo llamadas de crisis, aunque hubo quienes intentaron minimizarlo, algo cambió. Para siempre. Porque Fernando del Rincón no solo se atrevió a hablar. Se atrevió a sentir frente a las cámaras. A exponerse. A decir lo que tantos callan. Y ese eco, no se detuvo. Periodistas en México, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, compartieron la entrevista con una frase que se volvió mantra: gracias, Fernando. Por decir lo que tantos hemos vivido. Por no morir en silencio. Porque a veces, la entrevista más importante no es la que haces, sino la que te haces a ti mismo. Y ese día, Fernando del Rincón dejó de ser solo periodista. Ese día, se convirtió en testigo. En víctima. En voz. Y en espejo de todos aquellos que, detrás de un micrófono, aún se atreven a hablar aunque les cueste el alma. El estudio está vacío.
Las pantallas que antes vibraban con noticias de última hora, hoy están en negro. La silla donde tantas veces denunció abusos de poder, injusticias, crímenes y mentiras, permanece allí. Sola. Silenciosa. Como si todavía esperara que Fernando regresara. No hubo luces encendidas. No hubo aplausos ni lágrimas televisadas. Ni homenajes por parte de sus colegas. Solo un silencio denso, casi sagrado. Un silencio que decía más que cualquier titular. Después de aquella entrevista, el aire cambió. Su nombre dejó de aparecer en los promocionales. Su espacio fue relegado a horarios marginales, con coberturas inofensivas. Y finalmente, su rostro desapareció del prime time. Sin escándalo. Sin despedida. Sin justicia. No lo echaron con palabras. Lo apagaron en cámara lenta. Lo reemplazaron con discreción. Como si intentar borrar su huella fuera posible. Pero no lo era. Porque el daño ya estaba hecho. O mejor dicho, la semilla ya había sido sembrada. Lo que Fernando sembró ese día no fue una polémica más. Fue un acto de rebeldía con alma. Un espejo incómodo frente a una industria que suele premiar al obediente y castigar al valiente. Y aunque muchos en el poder intentaron silenciarlo, las redes no lo dejaron morir. Se convirtió en símbolo. En referente. En un susurro que decía, mira lo que pasa cuando decides no callar. Algunos lo llamaron traidor. Otros, mártir. Los más sinceros, simplemente, hermano. Porque tras sus palabras, otros se atrevieron. Periodistas que llevaban años engullendo verdades, empezaron a vomitarlas. A decir, con voz temblorosa pero firme, a mí también me censuraron. A mí también me pidieron que cambiara un titular. Yo también lloré frente a un teleprompter vacío, preguntándome si valía la pena. Fernando abrió una herida. Pero también abrió una posibilidad. Su legado no está en premios. Ni en contratos firmados. Ni en reconocimientos institucionales. Su legado está en la memoria colectiva de los que aún creen en la prensa como herramienta de justicia. Está en los jóvenes que estudian periodismo con sus palabras como guía. En los ciudadanos que ahora entienden que la libertad de expresión no es una garantía, sino una lucha diaria. Pagó caro. Perdió salud. Perdió espacios. Perdió certezas. Pero ganó algo más grande, dignidad. Autenticidad. Verdad. Hoy, Fernando ya no necesita una cadena internacional para ser escuchado. Su eco vive en los auditorios, en los libros que lo citan, en los foros donde lo invitan como el que se atrevió. Y, sobre todo, en el corazón de quienes entendieron que ser periodista no es ser inmortal, es ser humano con un micrófono. Tal vez su mayor legado no fue una entrevista viral. Ni una batalla con un presidente. Ni una primicia histórica. Quizás, su mayor legado fue el llanto que se permitió, el temblor en su voz que nos hizo recordar que, detrás de cada cámara, hay un ser humano. Porque hasta los más fuertes, también se rompen. También sangran. También necesitan ser abrazados. El estudio está vacío, pero en algún rincón del mundo, alguien vuelve a ver esa entrevista. Vuelve a escuchar esa confesión. Vuelve a inspirarse. Y entonces, en ese instante, Fernando del Rincón vuelve a hablar, y su legado sigue respirando. Y ahora que conoces toda la historia. Ahora que viste lo que había detrás del periodista, del rostro serio y la voz firme. Te pregunto a ti, ¿qué estás del otro lado de la pantalla? ¿Qué harías tú, si te pidieran callar tu verdad? ¿Te quedarías en silencio? ¿Lo sacrificarías todo por mantenerte firme a tus principios? Porque lo que le pasó a Fernando del Rincón no es un caso aislado. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a defender lo que creemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber si tú también sientes esa rabia, esa impotencia, o tal vez, admiración por alguien que prefirió quedarse solo antes que traicionar su conciencia. ¿Crees que fue censurado? ¿Crees que lo traicionaron desde dentro? ¿O piensas que hay algo aún más oscuro detrás de su historia? Conversemos.
¿Y si este video te llegó al corazón? Si te hizo pensar, si te sacó una lágrima o te encendió una llama por dentro. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Deja tu like. Y comparte este video con alguien que aún cree que el periodismo debe ser libre, valiente y humano. Porque si tú no lo compartes, estas historias seguirán siendo enterradas. Y recuerda esto, la verdad puede incomodar. Puede doler. Puede romper relaciones, pero también puede sanar, inspirar y cambiar el mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde quizás revelemos otra historia que alguien no quiere que sepas. Aquí no callamos. Aquí, contamos lo que otros prefieren ocultar.